RTP. Le damos la bienvenida a un amigo de esta casa que nos acompaña desde la capital de la República, el doctor Gonzalo Muñoz Hidalgo. Buenos días, doctor. Mi estimado César, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial para ti, para María Fernanda y por supuesto a toda la audiencia de RTP esta mañana. Es lindo ver detrás de un entrevistado no una biblioteca, sino una biblioteca que sabe que se usa. Que uno sabe que se nota que se usa. No está por color, digamos, no por tamaño. Muy bien, entremos en materia, doctor, para lo que tenemos que hablar en estos últimos minutos del programa, aunque aquí, digamos, temas de coyuntura que mezclen política y jurídica, tenemos para quedarnos horas. Pero está relacionado, ¿no? La ley antimafias. La ley antimafias. Ajá. Primero su lectura rápida, doctor. Buenos días, gracias por acompañarnos. María Fernanda, otra vez, qué gusto. Verlo. A ver, he podido revisar el proyecto de ley antimafias, un proyecto propuesto en la Asamblea Nacional por la primera vicepresidenta, por la asambleísta Michelle Mancheno. Y claro, el nombre, como se acostumbra hoy en esta nueva técnica legislativa, con la cual yo no estoy de acuerdo, puede sonar rimbombante, puede tener un efecto, si se quiere, mediático. El hecho cierto es que de ley antimafias tiene muy poco. Lamentablemente, por esto yo me puedo entender que esto parta de los principios de buena fe de los legisladores, etcétera. Pero el hecho cierto es que este proyecto de ley antimafias, como se lo denomina, lo único que hace prácticamente es un proyecto de ley que se dedica a elevar nuevamente las penas para ciertos delitos. Y existen ya ejemplos, y esto lo hemos dicho en este medio y en muchísimos otros casos más, que elevar las penas de los delitos pues no necesariamente disminuye el cometimiento de delitos. Esto se ha probado en varios países. Vemos que lo único que se consigue con esto es un efecto placebo en la sociedad. ¿Cuál es ese efecto placebo? Una falsa sensación de seguridad. Se le dice a la ciudadanía, hemos elevado las penas, van a bajar los delitos, y eso en realidad no sucede. Me sorprende que, por ejemplo, se quiera otra vez elevar el tema del tráfico de combustibles y ese tipo de cuestiones, poniéndose penas que por más que sea un delito grave, no guardan proporción con la infracción cometida. Recordemos que en el COIP, cuando recién se aprobó, no me acuerdo si a este artículo le han hecho o no le han hecho cambios como lo hacen todo el tiempo, pero imagínense ustedes que el delito de violación, ¿sí?, podía tener una pena de hasta 26 años, y aquí lo están equiparando incluso con delitos como la delincuencia organizada que superan la gravedad del delito de la violación. Entonces existe una desproporción absoluta, lo que se denomina la dosimetría penal. Para la ciudadanía que comprenda esto, implica que los delitos tienen que guardar conformidad, la pena tiene que guardar conformidad con la gravedad del delito. Entonces, un delito de delincuencia organizada, por más que sea un grupo incluso terrorista, no puede ser pues un delito de pertenencia más grave al tema de una violación. Claro, no tiene ningún sentido. Usted decía al principio, abogado, que esto tenía poco de ley antimafias, y entonces, si tiene poco de ley antimafias, ¿de qué sí tiene? Es un proyecto populista, un proyecto de... Así se podría resumir. Ahora, a mí me preocupó algo, y a lo mejor yo entendí mal, pero y usted me ayuda. El ministro Reinberg dijo, palabras más, palabras menos, que esto era si se identificaba que pertenecía a una organización delictiva, era una razón de aprehensión. A mí eso me sorprende, primero porque no es desde el ministerio que eso se determina, sino desde la función judicial. Entonces, ¿cómo está contemplado esto? ¿Lo entendí bien o no está contemplado dentro de este proyecto de ley? A ver, esta es una parte importante del proyecto en la cual yo no estoy en desacuerdo. A ver, ¿qué implica la pertenencia? Actualmente, pertenecer simplemente en teoría a un grupo delictivo, a un grupo de los lobos, los tiguerones, etcétera, no implica necesariamente una sanción. ¿Ya? En este caso se está creando como tipo penal la pertenencia, ¿sí?, a uno de estos grupos delictivos, y el proyecto de ley en esta parte detalla qué implica pertenecer a un grupo, las formas de colaboración, etcétera, y eso en sí no me parece mal. Yo creo que el ministro Reinberg en este caso se explicó mal, no implica aprehensión. Lo que sí implica es que el solo hecho de pertenecer a una organización delictiva de este tipo, pues implicaría cometer un delito. Y por ponernos en contexto, doctor, entiendo que, por ejemplo, el racketeering en Estados Unidos ya implicaba eso. Ser miembro de una mafia ya te hacía, digamos, sufrir una pena si se lo demostraba. Acá en el crimen organizado no implicaba eso. Y estaríamos actualizándonos, digamos, ¿no?
Exactamente, o sea, en Ecuador tenemos delitos como la delincuencia organizada, en su tiempo también la asociación ilícita, pero el solo hecho de la pertenencia al grupo delictivo no estaba tipificada como delito. Yo he Ujú. escuchado a varios penalistas, ¿sabes? Ustedes conocen que mi expertise no es específicamente el derecho penal, Ujú. estar de acuerdo con esta disposición que sí me parece pues podría colaborar en algo para combatir a las mafias, el hecho de sancionar la pertenencia. Sí falta, pienso yo, pulir ciertos verbos rectores, porque, por ejemplo, hay un artículo que no recuerdo en este momento el número, lo leí el día de ayer, donde dice en cierto plazo de tiempo. Tú no puedes poner en cierto plazo de tiempo en un tipo Muy penal abierto. para comprobar la pertenencia. Es Me explico, que tiene que ser específico, tiene que ser claro. Entonces, esas cosas sí se necesitan a pulir. mí me preocupa un poco esto por toda la situación que vivimos, por el porcentaje de fallo en las detenciones, por el porcentaje de fallo dentro de un proceso que al final te terminan declarando inocente y cómo la prisión preventiva se está convirtiendo en la forma de ejercer una justicia anticipada. Entonces, por eso yo le decía a mí, esas son las preocupaciones que yo tengo. Yo presumo que hay pertenencia a una banda por la clasificación que está aquí, pero resulta que con el paso del tiempo se demuestra que no es. Ay, María Fernanda, y antes de entrar a analizar lo que usted está mencionando, Ujú. el tema de la prisión preventiva también se modifica desde mi punto de vista inconstitucionalmente. Ok, ¿Por qué? Esto también es importante que ustedes conozcan. La Constitución de la República, ¿no es cierto?, establece que la prisión preventiva es una medida excepcional. ¿Cómo lo hacen? Pues en general todas las constituciones modernas, sí, teniendo que privilegiar un juez las medidas sustitutivas a las personas que todavía no se les ha declarado culpabilidad mediante sentencia ejecutoriada. ¿Qué es lo que hace este proyecto de ley desde mi punto de vista de forma equivocada? Pretende que cuando un juez descarte la prisión preventiva solicitada por un fiscal en la audiencia de formulación de cargos, la resolución que emite el juez tenga que tener una motivación reforzada, ¿sí? ¿qué Para significa eso? explicar, Aclárenos. ahí justamente voy a explicar. La motivación reforzada implica, según criterios de nuestra Corte Constitucional, una fundamentación que va más allá de la suficiencia motivacional. ¿Me explico? Sí, tiene que ser más completa, muy detallada, llamémoslo así, para explicar por qué se descartó la prisión preventiva, Ya, ¿y por lo cual qué no eso tiene está mal? lógica. ¿Y por qué está mal pedir esto reforzado, abogado? Porque, a ver, ¿cuáles son las razones que tiene que analizar un juez, María Fernanda, Ajá, para descartar la prisión preventiva? Puede decir, por ejemplo, que la persona tiene sentido de pertenencia, ya. que tiene trabajo en el Ecuador, que tiene hijos, que tiene bienes. Entonces, no implica esto una motivación reforzada, simplemente tiene que tener lo que le estoy mencionando, estas ciertas características que debe cumplir para tener medidas sustitutivas. En Y, por algún, supuesto, esto tiene que ir de la mano con la gravedad del delito que se le está acusando, ¿no? en algún lugar del planeta se aplica eso? Entendería De lo que yo usted que sabe, pueden pues no, haber, yo también, qué atrevida del planeta. De lo que no, usted sabe, eh, doctor. pueden haber regímenes con Mm, ciertas constituciones a la antigua, ¿no es cierto?, que pueden mantener una cuestión ok. así, donde la prisión preventiva no sea excepcional. Pero nuestra constitución denominada de avanzada en la parte de garantizar derechos, pues considero que no tiene sentido. Considero también, María Fernanda, que esto no va a contribuir ¿cómo se llama? A, a pelear, llamémoslo así, a batallar contra los miembros de los grupos delictivos. ¿Por qué? Porque un juez, más bien lo que están haciendo en este momento es ponerlo temeroso, ¿no es cierto? Yo tengo que motivar reforzadamente esto. En Ecuador, para que la ciudadanía tenga claro, la motivación tiene que cumplir con un parámetro mínimo. ¿Cuál es el parámetro mínimo? La suficiencia motivacional. Ok. No se analiza la corrección o la incorrección en materia constitucional, sino únicamente la suficiencia. Aquí se exige una motivación reforzada. Y le voy a explicar en qué otros casos se necesita una motivación reforzada, en casos que sí tienen lógica. El momento en que la administración pública, por ejemplo, va a despedir o a desvincular a una mujer embarazada. Ok. En ese tipo de casos sí se necesita una motivación reforzada. Ujú. Cuando va a desvincular a un trabajador sustituto, ¿qué implica el trabajador sustituto? Es el que está, Un cuidador. lo que tiene a cuidado, ¿no es cierto? Ujú. También a personas con enfermedades graves o Ujú. grupos vulnerables. Ahí se implica una motivación reforzada, lo que pues en este caso, para descartar la prisión preventiva, me Ok. parece que no tiene Déjeme, ningún sentido.
Déjeme Y que es le pongo inconstitucional. de un ladito nada más de lo que hemos visto como prensa, de lo que se escucha como ciudadanía y de lo que sostiene el gobierno nacional y a la práctica también es el registro. Que esto es necesario porque hay jueces que le están haciendo el juego a la mafia. Que hay jueces que no determinan una prisión preventiva, aunque los encuentren con armas, aunque hayan tenido delitos anteriores, aunque eso no forma parte del hecho actual. Y entonces ahí se justifica que es un poco para decirle al juez, usted no se va a vender ni tampoco se va a dejar intimidar, tiene la obligación de dar una prisión preventiva. Importante lo que usted menciona, pero ahí el problema no es de la ley, el problema no es de la Constitución, es del juez en específico, que puede hacer esto por dos razones. La primera, por corrupción, sin lugar a dudas, y ahí pues tiene que actuar el Consejo de la Judicatura de forma inmediata en caso que se compruebe la existencia de dolo, de un error inexcusable, etcétera. Tiene que actuar la Fiscalía, incluso también por el delito de prevaricato. Y en segundo lugar, puede ser que el juez no sea corrupto, María Fernanda, pero puede ser que un juez esté amenazado por estos grupos delictivos con la vida de Pero, él y de su familia. doctor, rápidamente, porque nos queda poco tiempo y usted mismo lo ha dicho, no es especialista en derecho penal, acá nosotros aún menos, pero entiendo que está prohibido el derecho penal de autor en este país, a nivel Eh, constitucional, y que por ende tú no puedes, por antecedentes, mandar a alguien a prisión preventiva, ni por peligrosidad siquiera, que ya es un tema aparte. La ley solamente contempla el riesgo de fuga. No habría que cambiar eso. No, yo pienso que no. Es que ¿sabes por qué? Que eso tiene una razón de ser, César, y lo analizamos mucho cuando yo trabajé en la Asamblea hace algunos años. ¿Qué es lo que pasa? El hecho de que una persona tenga varios antecedentes penales, antecedentes se refiere a detenciones, ¿no? No a Sí, sentencias, sí. ¿ya? Vamos a suponer que el día de mañana, pues, a un ciudadano se le detiene, ¿no es cierto? Y después se comprueba que es inocente. ¿Cómo esa declaratoria de inocencia o esa confirmación de inocencia, ya, a pesar de la detención, puede servir en otro nuevo proceso penal para que le guarden prisión preventiva? No tiene Ya. sentido. Por eso yo sí estoy de acuerdo en que lo único que se analice es el riesgo de fuga. Y por supuesto también la gravedad del delito, ¿no? Eso también tiene que Sí, si te analizarse. agarran con un arma y no tienes permiso, hombre, directo, ¿no? Es delito flagrante, Así es. hay es flagrancia. Muy bien, entonces ahí entraríamos el campo 1 o 2. O es un pillo, o está amenazado, o añadamos un otro más. También hay el que es bruto, ¿no? No, no, Seamos por supuesto, frontales, sí. Javi. No sé si lo dijiste en el orden adecuado, pero dale. 9 horas con 31 minutos. No me quiero ir sin decir iguales jueces buenos en la República. Conozco por lo menos a Cierto. uno. Y fiscales Sí, también. sí. Y por ellos hay que reformar las cosas. Doctor Muñoz, estamos muy agradecidos con usted otra vez por habernos acompañado e iluminado esta mañana. Yo estoy agradecido con ustedes. Gracias, César. Gracias, María Fernanda. Un saludo cordial a toda la audiencia de RTP que nos escuchó y nos vio esta mañana. A usted un abrazo, Igualmente. abogado. RTP